Aprobados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. a través del 98.2 FM en Villa del Rosario o a través de nuestra fanpage Impacto Estéreo. Un espacio que nos invita a pensar nuestra espiritualidad y a prepararnos para estar aprobados delante de Dios. Aprobados, un programa de teología para el cambio. Dios bendiga de una manera muy especial a todos nuestros oyentes aquí en Impacto Estéreo 98.2 FM, acá en el sector de Villa del Rosario, San Antonio y Cúcuta. Es un gusto estar con todos ustedes. También saludamos a todas las personas que nos acompañan a través de la fanpage de Impacto Estéreo. Dios les bendiga, es un gusto continuar en este nuevo podcast, en este nuevo episodio, ya el episodio número 8. Es un gusto de verdad, una oportunidad muy bonita que Dios nos concede. Mi nombre es Javes Nahum Parra Muñoz y estamos, recuerden, en nombre de Teología para el Camino en su podcast Aprobados. En esta ocasión me encuentro desde Leticia, continuando con una labor que estamos desarrollando acá en este lugar. Entonces vamos a continuar. Habíamos hablado hace 8 días de lo que era la fe, ¿cierto? La fe verdadera. ¿Cómo debe ser esa fe? ¿Cómo deberíamos creer? ¿Qué elementos tiene la fe verdadera? Por cierto, hicimos un recorrido de los diferentes tipos de fe que pueden existir y que de pronto nosotros como creyentes, ¿cierto?, estamos en alguna orilla. Hicimos, por ejemplo, lo que significaba la fe milagrosa. Algunas personas tienen ese tipo de fe. Y es más, algunas iglesias, esta es la fe que le ofrecen al que no es creyente. Una fe que es momentánea y que se debe motivar mientras se consigue algo. Y una vez se consigue ese algo, pues ya como que no es necesario avanzar más, ya lo recibí, ya me despido y no hay nada más, no continúa nada más. Entonces esa fe estuvimos revisando que no era honesta. Porque si fuera honesta, nosotros nos quedaríamos. De hecho, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. En ese orden de ideas, si nosotros estamos solamente por lo que Dios nos da, por el milagro que queremos recibir, es una fe deshonesta. Es una fe que no es adecuada porque estamos solamente esperando recibir algo y marcharnos una vez lo tengamos. Hay personas que han recibido bendiciones. Hay personas que han recibido diferentes bendiciones del Señor, respuestas, milagros, y una vez las reciben, se retiran. Y esa no es la idea. La idea y el propósito del Señor, según nos dice Pedro, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere darnos más. Claro, en el camino del Evangelio recibiremos bendiciones, bendiciones, bendiciones. Eso es claro. Pero hay personas que se acercan solo por las bendiciones. Habíamos hablado también de aquellas personas, pastores, líderes, que hacen de su iglesia un marketing y ofrecen solo milagros. No estamos diciendo que Dios no haga milagros, Dios los hace. Pero ofrecerle a las personas y que ese sea el gancho por el cual se congreguen no es correcto. Porque estamos incluso induciendo a las personas a que solo se acerquen a Dios a partir de eso que desean esperar. Entonces, por favor, mucho cuidado porque las personas también son como nosotros les presentamos el evangelio. Si les presentamos un evangelio que solo es como a los bomberos, que buscamos a Dios cuando lo requerimos, buscamos al bombero cuando requerimos que nos ayude con un incendio, eso la gente lo aprende. ¿Y por qué hay gente que solo busca a Dios por interés? Porque ha existido un predicador, una iglesia que le enseña a la gente a ver a Dios como eso. Y no es correcto. Habíamos hablado de la fe temporal, ¿cierto? Esa fe que es producto de la emoción, producto de esta vez sí voy, esta vez sí quiero, esta vez sí es. Pero como no hay un fundamento, se pierde esa fe. Se va al piso todo lo que se ha construido, no se avanza, no se adelanta, no se toman raíces. Esta fe es muy triste porque hay personas que duran un tiempo. Pero recuerden lo que dice la palabra del Señor. El que persevere hasta el fin será salvo.
¿Quién va a ser salvo? El que persevere hasta el fin. No el que persevere hasta fin de año, hasta los 20, 30, 40 años. No, hasta el fin. Entonces, de lo contrario, cualquier fe que no llegue al fin es una fe temporal. Hablamos también de una fe tradicional. Esta fe tradicional resulta bastante común. ¿Y por qué? Porque esta fe tradicional es aquella fe que desarrollan, por ejemplo, aquellos niños y adolescentes, en su gran mayoría, que es una fe prestada. ¿Cómo así prestada? Una fe que es de los padres, de la abuela, de aquel que lo invita a la iglesia, que lo lleva a la iglesia. Entonces, una fe que no tiene un fundamento, que no tiene una forma de ser, que no tiene esa base. Entonces, una vez el niño, el adolescente, ya no va a la iglesia, porque, no sé, el papá no vuelve, o porque el niño ya tiene una edad y dice yo no quiero, yo no me gusta, el niño entonces pues no tiene esa validez porque ha sido una fe prestada. Entonces nosotros habíamos hablado como adultos, como profesores, como padres, ¿qué requerimos? Mostrarles el camino a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros niños en la iglesia, para que ellos puedan tener un encuentro con el Señor y tener una fe personal, no una fe prestada, no una fe tradicional que conste de la experiencia del padre, de la madre, de la abuelita, del pastor, del profe de escuela dominical. Porque si es prestada esa fe se desaparece. Una fe tradicional, una fe que no tiene una base en el corazón. Y si no tiene una base en el corazón, pues fácilmente se irá cuando el tiempo y las dificultades lleguen, la adolescencia llegue, la pubertad llegue, la universidad llegue, el trabajo llegue, porque no van a existir bases para que este joven, señorita, adolescente, incluso el niño, pueda decir quiero seguir en lo que me enseñaron, en lo que aprendí. Esa es la fe tradicional. Y por último, vimos la sesión pasada, en el episodio 7, hablando sobre esa fe. ¿Y cuál es esa fe? La fe, entonces, que es verdadera y es la fe que salva. La fe, digamos, que deberíamos tener nosotros. ¿Cuál es esa fe? Una fe, recordemos por favor, si usted vio el video, si vio la transmisión, si vio el programa en vivo, recuerde, respóndala donde usted se encuentra. Es una fe salvadora, ¿cierto? Una fe que busca avanzar, crecer, fortalecerse. Y hablamos que una fe verdadera, una fe correcta, una fe adecuada tiene 3 componentes. ¿Quién recuerda cuáles son? A ver, piense por favor, usted que escuchó el programa, usted que quizás vio la transmisión posteriormente en Afanspire Impacto, ¿cuáles? A ver, recordemos. Bueno, hay un componente intelectual. El componente intelectual es ese que nos dice por qué creo, por qué estoy aquí, por qué no estoy allá, por qué me gusta esto y por qué no me gusta lo otro. Esa fe es la que el Señor quiere. Que tengamos bases sólidas, que digamos yo soy de Cristo por esto, esto y esto. Sigo en la iglesia por esto, esto y esto. Tener esos argumentos. Cuando no hay argumentos, cualquier excusa nos saca de la iglesia. Cualquier excusa nos saca de los caminos del Señor. Cuando no tenemos una base sólida de por qué me gusta, por qué estoy, no hay un fundamento. Hablábamos también que no era suficiente tener solo el argumento, ¿cierto? Hay un componente emocional, un componente de sentimiento. Y es que yo, aparte de saber por qué estoy, debo tener también ese sentimiento, ese amor por la palabra, por la iglesia, por la fe. Yo debo tener ese amor por el Señor, ese fuego dentro de mí que me dice yo amo, yo me siento bien, me siento cómodo, me gusta, vamos para adelante. De hecho, la Biblia le llama a ello el gozo de la salvación. Si yo carezco de este gozo, si yo carezco de esa emoción, ¿qué va a pasar? Pues que no voy a avanzar. No voy a continuar. Aunque tenga razones para creer, no tengo ese sentir en mi corazón. Y por ende, pues no sigo. No avanzo. Me alejo del Señor. Porque no he hecho la vida cristiana
una forma de vida agradable, una vida de felicidad, de armonía, de todo, de satisfacción, llamémoslo así. Entonces, si no tengo esto, fácilmente yo me voy a retirar, mi fe va a ser temporal, no va a ser una fe que trascienda. El tercer punto de esta fe era la parte de la voluntad, la parte de la acción. Una vez yo tengo un conocimiento, un afecto, eso debe exteriorizarse. Si no se exterioriza, es una fe incompleta. Hay personas que no demuestran su fe, que no comparten su fe, que no viven su fe. Tienen argumentos, dicen que aman a Dios, pero no se nota. No hay en su vida una manifestación de eso que dice que cree. Y como no hay esa manifestación, pues estoy incompleto. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice la Biblia. Debemos entonces expresar, vivir esa fe, compartir esa fe. Eso se le llama en la Biblia testificar, anunciar, demostrar con mis actos quién soy y a quién sigo. Eso es entonces lo que habíamos hablado la sesión pasada. Por si de pronto usted no pudo escuchar el episodio anterior y está ahorita conectada. Si lo escuchó, gloria a Dios por ello. Claro, esto fue un simple resumen para que las personas que están conectadas hoy también puedan participar. Lo ideal es que las personas puedan tener esa secuencia, ¿cierto? Recuerden que en nuestro canal de YouTube, Teología para el Camino, ahí están los podcasts. En el fanpage de Impacto Estéreo están las transmisiones en vivo. Usted puede después también escucharla. O si usted quiere escuchar en vivo, pues conéctese en el horario del programa para que podamos también escucharnos, leernos y avanzar juntos en este aprendizaje. Recuerdo, mi nombre es Javier Nahum Parra Muñoz y represento a Teología para el Camino en este podcast Aprobados. Aprobados es un programa que busca facilitar esa divulgación teológica para que los hermanos y las hermanas puedan, a través de las redes, a través de la emisora, escuchar, aprender y poner en práctica. Para que una vez pongamos en práctica esto que estamos revisando, que es Biblia, podamos entonces presentarnos aprobados a Dios. Presentarnos como obreros aprobados. Obreros que no tienen de qué avergonzarse. Que no tienen algo por hacer. Hay personas que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y la Biblia dice que eso es... ¿Recuerdan lo que dice Santiago? Santiago indica que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, este programa busca que podamos tener ese conocimiento a la mano para avanzar y tener ciertos aprendizajes nuevos en cada uno de los programas. Vamos a continuar. Entonces, sería muy bueno que usted pudiera tomar apuntes también, porque los apuntes van a permitir que haya una facilidad para recordar en un futuro los temas que estamos abordando. El tema de esta sesión, de esta nueva oportunidad, es algo bastante teológico, pero vamos a trabajarlo despacio para que todos podamos entenderlo. El tema del podcast, tal vez usted ya lo vio en las redes sociales, es los medios de gracia. Suena como técnico, raro, pero este es el tema y vamos a desarrollarlo. Por favor, prestemos bastante atención para que podamos entenderlo y podamos disfrutarlo. Y lo más importante, podamos poner en práctica aquellos aprendizajes que nos van quedando en estos episodios. Entonces, como dijimos que era el tema de hoy, responda ya donde usted se encuentra. Es más, escriba aquí en el chat. Eso es bueno para que interactuemos y no solamente sea nosotros expresarnos a través de este medio. Los medios de gracia. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que los medios de gracia no son, digamos, no son un concepto que encontremos en la Biblia, tal cual, así como los medios de gracia. No vamos a encontrar esto en la Biblia. Sin embargo, al estudiar nosotros el texto sagrado, podemos hacer un conjunto
con unas enseñanzas, y ese conjunto es lo que vamos a denominar medios de gracia. De hecho, esto es parte de la teología sistemática, y nosotros cuando estamos estudiando la teología corresponde que lo veamos. Una vez hayamos visto eclesiología, que es el estudio de la iglesia, es importante también ver y considerar este tema. Sin embargo, como nosotros estamos trabajando y hemos venido trabajando una secuencia de lo que es espiritualidad, santificación, el pecado, la idea bíblica del pecado, las consecuencias del pecado, hablamos de la fe, consideramos pertinente como equipo que habláramos también sobre este nuevo tema que va a enlazar muy bien con los temas anteriormente mencionados y anteriormente tocados en los episodios anteriores. Entonces, como dije, no es un concepto que encontremos en la Biblia, pero sí lo podemos entender, y está en la Biblia los instrumentos, que es lo que vamos a revisar. Entonces, entendamos que los medios de gracia son conceptos teológicos, claro que sí. Recuerden que la teología es el estudio acerca de Dios. Entonces son conceptos teológicos que se utilizan dentro del cristianismo para referirse a esos medios o aquellos instrumentos por los cuales Dios capacita al creyente, capacita a su hijo para que crezca, para que disfrute esa gracia que ya Él le ha dado, esa gracia que lo ha alcanzado. No debemos confundir y pensar que estos medios de gracia es para nosotros ser salvos. No. Para ser salvos se requiere una cosa, que es creer en el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, que arrepentimiento es dejar atrás, dejar a un lado lo que hacíamos mal. Entonces no confundamos los conceptos, por favor, ni entendamos mal la sesión de hoy. Los medios de gracia no son medios para alcanzar la salvación. La salvación se alcanza en el nombre del Señor, creyendo en Jesucristo, aceptándolo en el corazón. Allí alcanzamos la salvación. Estos medios de gracia se entienden como aquellos instrumentos, lo acabamos de mencionar, por los cuales entonces Dios capacita al creyente. Capacita al creyente. Algunos incluso hablan de que son instrumentos ordenados por Dios y que el Espíritu Santo utiliza para bendecir a la iglesia. Es importante entender que a través de estos medios de gracia Dios imparte fuerza, paz, fortaleza e instruye y direcciona a sus seguidores, a sus hijos. Estos medios de gracia también se puede decir que son estos medios por los cuales experimentamos, vivimos, disfrutamos del amor de Dios. Entonces los medios de gracia serían esos momentos los cuales vivimos nosotros, esos instrumentos que se pueden abordar para disfrutar la comunión, para disfrutar la instrucción de Dios para con nosotros. Los medios de gracia también, algunos van a plantear que son aquellas maneras como Dios trabaja con sus discípulos, con los cuales Dios trabaja para fortalecer al creyente. Es importante, los medios de gracia. Podemos sintetizarlo de la siguiente manera. Los medios de gracia son esos instrumentos por los cuales Dios capacita al creyente. Los medios de gracia son aquellos instrumentos, aquel medio por el cual también yo disfruto de la comunión con Dios y con mis hermanos. Los medios de gracia serían aquellas maneras por las cuales yo disfruto mi fe. Repetimos, no es para alcanzar la gracia de Dios que nos va a salvar, no, porque esa gracia ya la hemos alcanzado y solamente por la fe, creyendo y apartándonos de lo que está mal. Entonces eso es lo inicial. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos aquí en el podcast Aprobados, episodio número 8.
¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Continuamos con este podcast. Estamos revisando, recordemos, los medios de gracia. Otra definición que valdría la pena considerar es que los medios de gracia son aquellos canales mediante los cuales el creyente, el Hijo de Dios, experimenta la presencia de Dios, su poder y la ayuda divina para su crecimiento. Insistimos, no nos debemos confundir. Esto no es para alcanzar la salvación. Es una vez ya tenemos la salvación, la disfrutamos y nos mantenemos en ella. Entonces, por favor, no vamos a considerar esto de que los medios de gracia son para alcanzar la salvación o alcanzar la gracia. No. Los medios de gracia son canales a través de los cuales Dios nos bendice, nos acompaña, nos permite el crecimiento en la fe, nos instruye y a través también de los cuales nosotros como creyentes, como hijos suyos, nos ponemos en comunión unos con otros para fortalecernos y recibir instrucción y enseñanza para el fortalecimiento de nuestra vida cristiana. Una vez más, entonces debe eso quedarnos claros, por favor. Otra cosa que ya dijimos antes es que los medios de gracia no es un término bíblico. Sin embargo, sí podemos entender que está en la Biblia, en tanto esos instrumentos sí los encontramos. Por lo tanto, estos medios de gracia también, recordemos, podemos entenderlo como esos canales, esas actividades por las cuales la iglesia fortalece su comunión. De hecho, un teólogo sistemático, Wayne Grudem, habla de esto. Dice que los medios de gracia son las actividades, los medios o ceremonias o funciones que están dentro de la comunión de la iglesia. O sea que la iglesia es la que genera estos medios, la que ocasiona estos canales. Por lo tanto, recordemos, la gracia divina es la ayuda de Dios, es la bendición de Dios sobre nosotros. Ahora, otro teórico nos va a decir, Louis Berkhof, que los medios de gracia son precisamente esa predicación por la cual nosotros crecemos. Son también los sacramentos, es decir, los mandamientos más grandes, sacros, que algunos van a considerar que entre los sacramentos consideramos el bautismo y la Santa Cena, ¿cierto? No estoy hablando desde el catolicismo romano, estoy hablando desde la teología protestante que considera sacramentos, entonces, el bautismo y la Santa Cena. Esto lo va a decir ¿quién? Louis Berkhof. Por cierto, también desde este autor, recordemos los medios de gracia, desde él serían la predicación, el bautismo y la Santa Cena. Desde esta opinión, él distingue y dice que algo que diferencia el catolicismo romano del protestantismo va a ser la forma como se ejecutan estos medios de gracia. Este teórico, que es protestante, va a decir, hay una diferencia. Algo importante, por favor. Recuerden que estos son conceptos y doctrinas que se manejan en teología. Entonces también hay teóricos católicos que trabajan el tema, así como hay otros teóricos protestantes que también lo trabajan. Entonces no es algo que nos estemos inventando aquí en el podcast, no, son temas que se encuentran en estos manuales de teología que de pronto en algunas universidades y seminarios se maneja, se trabaja. Entonces esa aclaración es muy válida para poder continuar. Entonces, Louis Berkhof va a plantear que lo que distingue el catolicismo romano y el protestantismo va a ser quién puede realizar o guiar estos medios de gracia.
Desde el catolicismo entonces se va a creer que los únicos que pueden dirigir estos medios de gracia son los sacerdotes, los autorizados para poder efectuar estas actividades. Pues obviamente pues en la Eucaristía la enseñanza está a cargo del párroco, y el bautismo y la parte donde celebran pues la comunión, que se llama de esa manera, eso ¿quién lo dirige? El párroco de la congregación de cada iglesia. Entonces Luis Berkhof va a decir, no, allá se cree que solamente esta figura es la que puede realizar estas actividades. En el protestantismo no. En el protestantismo nosotros como creyentes podemos predicar, ¿cierto? No solo en el auditorio, en el templo, sino en otros escenarios. Predicar, compartir nuestra fe, disfrutar nuestra fe. Podemos compartir la cena, ¿cierto? Nosotros, y disfrutarla en un espacio no ritual, sino de comunión. Eso nos va a decir Luis Berkhof. Además, añade otros momentos de la iglesia, otros momentos en el culto, en los cuales también se vive esos medios de gracia. Aquí van a coincidir Luis Berkhof y nuevamente el otro teórico, Wayne Grudem, donde van a ampliar esas actividades, y no van a ser solamente las que de pronto dirige el líder, sino que va a ampliarlas, y van a ser entonces la disciplina eclesial. A muchas personas no les gusta la disciplina, es decir, la exhortación, la llamada de atención. ¿Por qué se cree que la disciplina es un medio de gracia? Porque a través de la disciplina se puede distinguir qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué podemos fortalecer. Y a través de ella entonces el pastor, ¿cierto?, el encargado de la iglesia, puede aconsejar, instruir y apoyar el desarrollo del creyente. Y el creyente entonces va a disfrutar esa comunión con Dios. También encontramos la ofrenda. La ofrenda es un medio de gracia, porque a través de la ofrenda el creyente puede disfrutar y expresar su fe. Es más, vivir la comunión cristiana. Recordemos que la Biblia nos enseña que para dar la ofrenda no se requiere solamente disposición del corazón y dinero. No. De hecho, la Biblia enfoca algo más importante. Y es que para yo poder ofrendar, ¿debo qué? Debo tener unas relaciones interpersonales acorde a lo que yo creo. Si yo soy cristiano, si yo creo en el cristianismo, si yo creo en Jesús, yo debo vivir y aceptar esta fe, abrazar esta fe, y esa fe me dice, esté en paz con todos, maneje la paz con todos, esté bien con todos sus hermanos. Y si la persona no está bien, dice la Biblia, deja tu ofrenda, guárdala un momento, soluciona la situación que no está bien, y una vez se solucione, ven y trae tu ofrenda. ¿Ven? La ofrenda no es solamente un ejercicio de yo dar y yo disponerme. La ofrenda debe ser el resultado de un análisis de cómo estoy delante de Dios, cómo está mi vida espiritual, cómo está mi relación con mis hermanos. Si está bien mi relación, yo puedo entonces libremente dar mi ofrenda. Por eso la ofrenda sería otro medio de gracia. Wayne Grudem es muy amplio al incluir también otros elementos. Por ejemplo, él incluye la oración unos por otros. Lo importante de la oración es que usted, yo, el pastor, todos los hermanos podemos realizarla. Para orar solo se requiere tener fe, tener disposición. Si yo oro, yo presento a Dios mi necesidad, agradezco la situación que quiero presentar y me pongo en contacto con Dios. Disfruto esa comunión con Dios, disfruto esa comunicación con Dios. Entonces, cuando yo disfruto la comunicación, cuando yo presento a Dios mi situación, la de mis hermanos, estamos creciendo, estamos fortaleciéndonos, estamos aprendiendo, estamos disfrutando, estamos fortaleciendo esa vida en el Señor.
Entonces tiene sentido que la oración unos por otros también se incluya dentro de los medios de gracia. Otro punto que se maneja entre los medios de gracia son precisamente los dones espirituales. Recordemos que los dones espirituales son bendiciones del Señor para fortaleza de la iglesia, ¿cierto? Esos dones espirituales nosotros los podemos tener siempre y cuando, claro, nuestra comunión con Dios sea fuerte, nuestra disposición sea fuerte, y mientras nosotros podamos también encontrarnos en esa relación tan estrecha con Dios, con el Espíritu Santo, que Él vea en nosotros ese medio, ese instrumento para el cual Él pueda confiarle ese don. Y si yo tengo ese don no es mío. Ese don es del Señor para bendición de la iglesia. Entonces los dones espirituales se consideran también medios de gracia, porque a través de ellos, ¿qué pasa? A través de ellos la iglesia es bendecida. Cuando están los dones en la iglesia, por ejemplo, palabra de sabiduría, la iglesia puede tener un conocimiento más amplio, puede distinguir qué conviene y qué no conviene. Cuando la iglesia tiene discernimiento de espíritus, va a ser una iglesia que va a orar con más, ¿cómo lo diríamos? Con más eficacia, porque va a distinguir qué es lo espiritual, qué es lo humano, porque hay situaciones que son humanas y se nos presentan y hay que solucionarlas, pero hay otras que son netamente espirituales, que requieren que las asumamos de una forma espiritual. Pero sin el discernimiento de espíritus, ¿qué va a hacer la iglesia? A tener de pronto todas las consideraciones como si fuese una sola, y no es la manera. Otros dones, por ejemplo, hablemos de las sanidades. Si la iglesia tiene avivado este don, pues va a disfrutar de más beneficio la iglesia. Se va a orar por los enfermos y va a existir esa guía, ese respaldo para que las personas disfruten más y le den la gloria a Dios y puedan disfrutar de su tranquilidad, de su salud. Y así cada uno de los dones que nos presenta la Biblia en Corintios. Si la iglesia los tiene, la iglesia va a ser bendecida, porque son precisamente para bendecir a la iglesia. Y este otro punto que se trabaja entre estas categorías de los medios de gracia es la evangelización. La evangelización. Nosotros cuando evangelizamos estamos cumpliendo la gran comisión. Recuerda que la gran comisión se encuentra en los 4 evangelios y también en los hechos. En los hechos dice: me seréis testigos en Jerusalén cuando haya venido el Espíritu Santo, e indica dónde debe ser, empezando por lo más cercano hasta que vayamos ampliándonos. También en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan se nos dan esas indicaciones de que tenemos que apacentar las ovejas, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que enseñarle a otros. Si nosotros asumimos esa gran comisión, vamos a compartirle a otros. No vamos a alcanzar nosotros más salvación porque ya la tenemos, pero sí vamos a hacer que otros alcancen la salvación. Cuando usted y cuando yo evangelizamos, le estamos extendiendo la mano, el salvavidas, a esa persona que está en la piscina del mundo ahogándose en el pecado. Y nosotros a través de la predicación extendemos ese salvavidas para que esa persona salga, esa persona también disfrute de estar en el Señor. Si nosotros estamos en el Señor, vamos a compartirle a otros la fe. Y entre más personas estén en la fe, pues más personas estarán compartiendo la fe. Nosotros entonces debemos disfrutar la comunión, disfrutar estos medios de gracia para servir a Dios y capacitarnos cada día más. Estos teóricos nos indican lo siguiente, y es que Dios obra dentro del compañerismo eclesial. Pero usted dirá, ¿existe algún medio de gracia de esos que hemos hablado donde se hagan y no haya una comunión? Claro que sí.
Hay personas que sirven a Dios no de voluntad, no por amor, sino por pleito, por pelea, por demostrarle a otro que él sí, por demostrarle al otro que lo hace mejor. Eso, aunque sea, digamos, se esté haciendo el trabajo evangelístico, se esté haciendo la predicación o en fin, eso no funciona, eso no sirve. ¿Por qué? Porque hay una intención dañada, una intención corrupta, una intención que no es la adecuada. Y si nosotros estamos participando de ello, estamos mal. No está siendo efectivo ese medio de gracia porque no estamos creciendo en la fe. No estamos aprendiendo de las enseñanzas. Estamos peleando entre nosotros. Por ello, es muy importante el compañerismo en la iglesia. El compañerismo. Me gusta mucho el texto de Salmos 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero el texto no se queda en juntos. El texto dice en armonía. Hay gente que puede estar junta, pero no está en armonía. Gente que está trabajando junta, pero no en el mismo propósito, no con la misma intención, no con la misma alegría. Pueden ir juntos con una carreta, pero mientras hay uno que está alzándola y empujándola, hay otro que le está colocando un palo a la rueda. Van juntos, pero no hacia la misma dirección. Entonces, la clave de esto es que haya una unidad, ese compañerismo eclesial, ese compañerismo entre todos. Sin embargo, también existe otros medios de gracia que no dependen solamente de la comunión, que no depende de que yo me reúna con mi hermano o con mi hermana. ¿Y cuáles son estos? Son aquellos que yo puedo realizar desde mi casa, desde mi lugar, desde donde yo me encuentro. ¿Y cuáles son? Bueno, veámoslo. La oración personal. Habíamos hablado de la oración unos por otros, pero esta es la oración personal. Esa oración por la cual usted se concentra con Dios en la mañana, en la noche, al mediodía, bueno, en su espacio, porque hay personas que tienen sus horarios diferentes, pero una intención muy buena y es de buscar a Dios. Entonces cuadra en su espacio para buscar de Dios. La oración personal nos ayuda a crecer. Nos permite estar en sintonía con Dios. Nos permite estar confiados y tranquilos en Él. La adoración. No confundamos adoración de la alabanza a los coritos. No, la adoración es un estilo de vida en la cual todo lo que yo hago busca agradar a Dios. Cuando cantamos, eso le agrada a Dios. Pero no es solo cantar, es tener una vida íntegra. Una vida que sea el reflejo de que yo creo en Cristo. Yo estoy en la iglesia, yo soy cristiano. Si yo tengo esto, esa vida está agradando a Dios. ¿Lo tenemos? ¿Lo estamos haciendo? El estudio bíblico. Claro, la predicación la hace el pastor, la hace el líder y es muy bueno. Es muy bueno escuchar a otros cuando predican. Muy edificante, aprendemos, nos gozamos. Pero cuando usted también en su casa, a través de su tiempo libre, usted fortalece ese estudio individual, usted busca en la Biblia, usted la escudriña, usted aprende, eso también es un medio de gracia, porque usted está creciendo. Está creciendo en la fe, está creciendo en el conocimiento, está creciendo en el saber bíblico, y esto va a quedarse no solo allí, sino que va a quedarse en otros porque usted va a compartirlo. La fe personal. Qué importante tener fe. Qué importante poder decir, yo sé que mi Redentor vive, pero no esperando en otros. No esperando que sea otro el que me ayude, sino conociendo que es Dios el que está conmigo. Conociendo que es Dios el que me ayuda. Hay gente que se confía solo en otros. Tiene su fe puesta en el hombre. Ahí es donde el texto dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre falla. Allí no aplica esta fe personal. Esta fe personal es cuando yo creo en mi Señor. Cuando yo sé que voy
en esa dirección, porque en esa dirección está Dios con sus brazos abiertos esperándome. La fe personal. Entonces, si yo tengo esto, Dios estará obrando en mi vida. Y si todos los hermanos están en la misma dinámica, Dios estará obrando en la vida de todos. Y si todos estamos en estas dinámicas, pues todos vamos a disponernos. Todos vamos a estar esperando esa bendición de parte de Dios. Vamos a otra pausa y ya continuamos con esta última parte de nuestro podcast Aprobados hoy, sesión número 8, los medios de gracia. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Episodio 8, los medios de gracia. Recuerde que usted puede también avanzar. Recordemos que estamos hablando precisamente de que los medios de gracia es aquel estudio bíblico que usted hace en su casa a través de la Biblia, los diccionarios. Sin embargo, si usted desea, como decía hace un momento el anuncio, si usted desea aprender un poco más de una manera sistemática, puede inscribirse con nosotros. Recuerde que Cebiteco está presto para capacitar a los hermanos, a los líderes, a los pastores que deseen profundizar en los temas bíblicos, en los temas teológicos, en los temas pedagógicos. Una vez aprendamos, podemos servir con más excelencia al Señor. Entonces, es importante que también usted conozca esta alternativa para que pueda elegir si desea aprender con nosotros. Claro, también puede aprender en otros espacios. Hay muchos espacios donde usted puede aprender y es muy bueno que lo haga. Si es buscando aprender para servir al Señor, donde usted lo haga está bien, siempre y cuando sea para el servicio de su obra. Los medios de gracia es el tema que estamos abordando hoy en este podcast. Entonces es bueno entender lo que dijimos hace un momento. Si existe ese compañerismo entre hermanos, habrá esa comunión que nos permita precisamente fortalecer y bendecir la iglesia. No es bueno que hayan iglesias peleándose, hermanos peleándose, lo que llamaríamos roscas en las iglesias. Eso no es sano. No es sano que el pastor tenga favoritos, el líder tenga favoritos, porque eso genera clases, llamémoslo de esa manera, dentro de la iglesia. Y la iglesia no tiene clases. De hecho, uno de los títulos que tenemos nosotros, los hijos de Dios, y el más hermoso, es el de hermanos. Porque cuando se habla de hermanos, es como dijo el apóstol Pablo. No hay judío, ni gentil, pobre, ni rico, griego, ni judío, mujer, ni hombre. No existen esas categorías. La única que existe es somos hermanos. La iglesia debe tener esto. Si usted no tiene esto claro, usted no va a disfrutar la fe. Usted va a ser una persona que va a estar aburrida y amargada dentro de la iglesia. Y a veces en la iglesia existe el clasismo, existe el racismo, existe el nepotismo. ¿Qué es clasismo? Creerme superior a otro porque yo tengo, no sé, más años, tengo plata, porque tengo... Bueno, de pronto son esas dos categorías que puede la gente clasificarse, ¿cierto? Porque tiene más años en la iglesia o porque tiene más dinero que otro. Entonces hacen planes por aparte. Y eso no está bien. No deben existir esas clases en la iglesia. También, ¿qué es el racismo? Cuando yo me creo superior por mi color de piel, superior por mi lugar de procedencia. No es sano, no es correcto, es antibíblico que yo haga esas clasificaciones. ¿Y qué es el nepotismo? Nepotismo es cuando yo favorezco a mis amigos dentro de la iglesia. ¿Pasa? ¿Será que pasa? En la iglesia todos le servimos a Dios. Y es bueno que le sirvamos de corazón sincero. Que haya honestidad en lo que hacemos. Que haya honestidad, buenas intenciones. Cuando el clasismo, el racismo y el nepotismo
permea la iglesia, el compañerismo entre hermanos se fractura y la iglesia comienza a perder su propósito divino. Se convierte en un club donde hay diferentes propósitos y algunas personas coinciden para planear otros temas, no para vivir la fe, no para compartir la fe entre hermanos. Entonces, nosotros no debemos, lo dijimos hace un momento, creer como ciertas teologías, ¿cierto? Hablando del catolicismo romano, que estos medios de gracia nos van a ayudar a alcanzar la salvación o la justificación. No, nosotros no lo hacemos como protestantes para alcanzar la justificación porque ya la hemos alcanzado a través de la fe y el arrepentimiento. Nosotros como cristianos protestantes creemos que estos medios son una bendición adicional, no para la justificación, sino para estar en comunión y aprender mucho más de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la base para la realización de estos medios de gracia? Pensemos allá. Usted vuelva y escriba, interactuemos, comparta, responda allá donde usted se encuentra, aunque esté de pronto solo por el dial. Es bueno que interactuemos. La base es la fe y la obediencia. La fe en el Señor. Somos cristianos, pero creemos en Cristo, ¿cierto? Y si hacemos lo que acabamos de mencionar, congregarnos, vivir en adoración, estudiar la Biblia, dar ofrendas, ayudarnos, eso es porque somos obedientes. ¿A qué somos obedientes? Pues al mandato de Dios, a las enseñanzas que Él nos da. Entonces, no debemos congregarnos solo por cumplir. No es solo reunirnos, es tener comunión. Es tener comunión. Es importante tenerlos muy presente. Si nosotros hacemos de pronto alguna propuesta sobre qué otros medios de gracia podríamos incluir, pues podrían darse bastantes ejemplos. ¿Y cuáles son estos? Hay iglesias incluso que trabajan otros temas, otras maneras de vivir esos medios de gracia. ¿Y cuáles son estos? Precisamente discipular, o sea, formar a nuevos creyentes. No solo la predicación, no solo la predicación que se hace a través del púlpito, sino esa consolidación que se hace individual o en grupos pequeños para fortalecer la fe. De hecho, la Biblia dice ir y hacer discípulos. Hacer discípulos es tener una cercanía con el nuevo creyente y fortalecerlo. Otros hablan de las escuelitas de predicación, y esto sería aquellos grupos de extensión, o también se llaman en algunos lugares los grupos pequeños, los grupos de hogar. Es bueno porque a través de estos grupos se fortalece la iglesia. No para clasificarse en usted y yo, los dos somos mejores, usted no. No, eso no es el propósito. El propósito es favorecer la cercanía pues geográfica, o fortalecer ya que tenemos algo en común, ya sea la edad, ¿cierto? Entonces, como soy joven, como soy adulto, entonces me reúno con otros. Hay unos factores en común, pero no es para hacer distinción, sino para poder, distinción negativa, sino una focalización para poder trabajar mejor. Esto es bueno. No que se mantenga siempre y solo sean los mismos de siempre, no. Pero para fortalecer y formar nuevos creyentes es muy útil. Otras personas trabajan a través de la intercesión. Qué bueno es sacar tiempo. No solamente para orar, digamos, en las oraciones del culto unos por otros, que es muy bueno, sino un tiempo extra que se dedica para presentar las necesidades de los demás. Por lo general, siempre que oramos, lo hacemos por nuestras propias necesidades. Y no está mal. Debemos orar por nuestras necesidades. Pero hay otras personas que dicen, no, queremos orar por las necesidades de la iglesia. Y se forman grupos de intercesión para presentarle a Dios estas situaciones. Eso es muy bueno, es muy loable, es muy válido. Hay otras iglesias que fortalecen lo que es las canastas de amor. Por cierto, esto no debería ser de unas cuantas iglesias, debería ser de todas.
La Biblia dice, tuve hambre, me dices de comer. Tuve sed, me dices de beber. Estuve desnudo, me cubriste. Enfermo y en la cárcel y me visitaste. Y algo muy importante que me causa mucho impacto es cuando la gente tiene hambre y le dicen a Jesús, Jesús, ¿tienen hambre? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Siéntenlos a todos y yo hago un milagro? No, ¿cierto que no? Leamos bien y nos daremos cuenta que Jesús les dice, dadles vosotros de comer. La responsabilidad de nosotros gestionar ese amor, esa solidaridad. Y en esa gestión Dios da la multiplicación, Dios da la ayuda. Entonces no debería ser de unas cuantas iglesias que hagan canasta de amor, sino que todos deberíamos preocuparnos unos por otros. Eso es fortalecer la fe, eso es crecer en comunión. Otras personas trabajan los cultos especiales. Todos los cultos son especiales. Todos los cultos son especiales porque en todos adoramos a Dios. Pero sí existen los cultos que podríamos denominar temáticos. Atención, yo no estoy diciendo que hagamos culto de milagros. No, ya dijimos que eso es un marketing que hay que superar porque hay personas que debido a eso solo buscan a Dios de una manera, por un milagro. Pero sí existen cultos temáticos. Por ejemplo, el culto misionero, culto evangelístico, culto de acción de gracias. Estos cultos con unos temas específicos permiten que la gente vaya dispuesta a ello, se disfrute del servicio, se hagan actividades especiales para ello, para motivar el tema que se está desarrollando. El predicador prepara un sermón de acuerdo al tema y resulta muy bonito porque se hace una preparación y se nota esa diferencia y la gente se dispone, disfruta y vive el servicio. Encontramos también algunos grupos juveniles que trabajan con cines o cineforos. Y esto usted dirá, pero eso es malo. Cuidado. Es bueno trabajar con los adolescentes y es bueno trabajar con los jóvenes de diferentes maneras. Existen videoclips que traen enseñanzas. Y podríamos trabajar cineforos con ellos. Cineforos quiere decir, vemos unas escenas con un propósito definido. No solo entretenimiento, sino con un propósito definido. Y a partir de lo que allí estamos viendo, se genera ese diálogo. Ese diálogo constructivo, que esto no es más sino otro medio, digamos, para hacer lectura comunitaria. Es decir, recibir los aportes y las opiniones de todos y crecer. Entonces es válido que se hagan actividades de audiovisuales. Actividades audiovisuales para que entre todos, adolescentes, jóvenes y por qué no adultos, ¿cierto? Se interactúe. Con los niños también, pero tener mucho cuidado porque hay personas que usan con los niños esto, pero solo como entretenimiento. Por no preparar algo adecuado para ellos, ¿qué es lo que hacen? Los entretienen. Y ese no es el propósito de la escuela dominical. Ese no es el propósito de la enseñanza bíblica. Entonces, cuidado por favor con la utilización de esas ayudas audiovisuales. La acción social no debería ser algo extraño y que unos cuantos lo hagan. La acción social es una responsabilidad de la iglesia. En otros episodios hablaremos un poco más de esto, pero adelantémonos un poco y mencionemos que el Señor nos reclama esa ayuda por el otro. Recuerde, al pobre, al huérfano, a la viuda, al anciano, al que tiene hambre, al que tiene sed, al que está desnudo, al que está enfermo, al que está en la cárcel. La iglesia debe ampliar su radio de acción, presentar el evangelio, pero no solamente el evangelio, sino presentar ayuda, ser humanitario. Cuidémonos como iglesia. Hay muchos medios de gracia que podemos utilizar. ¿Qué son los medios de gracia? Recuerden, los instrumentos por los cuales la iglesia se fortalece del Señor, fortalece su comunión, ese canal por el cual Dios bendice a la iglesia, ese instrumento por el cual las personas aprendemos y nos acercamos más a Dios y nos mantenemos en comunión unos con otros.
Claro, también puede a nivel individual yo fortalecerme a través de la oración individual, la lectura personal, el estudio bíblico, la adoración. Vuelvo a aclarar, la adoración no es solamente cantar. La adoración es mi vida entera. Mi vida que se dispone ¿a qué? A vivir para Dios. A vivir y a todo lo que yo hago, que sea siempre para agradar a Dios. Este ha sido entonces el tema número 8 de nuestro episodio del podcast Aprobados, los medios de gracia. Dios les bendiga a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, a todos los amigos que nos acompañaron a través del dial 98.2 FM, allí en la ciudad de Cúcuta, Villa del Rosario y San Antonio en Venezuela. Y a todas las personas que nos acompañaron también por la fanpage de Impacto Estéreo, Dios les bendiga. Saludamos a todos los que están conectados aquí a través del chat. Las personas de la iglesia del centro de acá de Cúcuta, Dios les bendiga. Las personas que se conectan de Cali, del Putumayo, del Cauca, Dios les bendiga. Y a todos aquellos que se conectan allá en San Antonio, también Dios les bendiga mucho. Es un gusto poder estar con ustedes, contar con ustedes, porque eso motiva para que sigamos en este ejercicio de divulgación teológica. Mi nombre es Javes Nahum Parra Muñoz y nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga a todos y a todas, que estén muy bien. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios.